Buenas tardes, mi nombre es Andrés Ruiz y el día de hoy les voy a presentar el proceso de planeamiento anticipativo. Este video está dividido en tres partes. La primera parte es una breve descripción del proceso de planeamiento anticipativo. La segunda parte contiene los principales diferenciales de este proceso con respecto a los procesos de planeamiento estratégico que se llevan a cabo generalmente en las organizaciones. Y la tercera parte nos dice cómo pueden hacer las organizaciones para implementar este nuevo proceso de planeamiento anticipativo. Comencemos. En esta primera parte vamos a hacer una breve descripción del proceso de planeamiento anticipativo. Este proceso surge como respuesta a las necesidades actuales de las organizaciones de formular estrategias flexibles y contingentes que se adapten mejor a los cambios en el entorno y de generar a tiempo los ajustes necesarios en la estrategia ante dichos cambios. Y cuando decimos a tiempo, no quiere decir una vez que los cambios ya han ocurrido, sino antes de que ocurran. De esta forma, el planeamiento anticipativo incorpora en las organizaciones la capacidad de la anticipación estratégica continua, que no es otra cosa que la capacidad de sobrevolar permanentemente el futuro y detectar a priori los riesgos y las oportunidades que cada futuro posible podría ofrecerle, permitiendo a los tomadores de decisiones planificar y operar adecuada y anticipadamente para maximizar la probabilidad de cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos y proteger los intereses de la organización. Veamos entonces en qué consiste. El primer paso es entender las dinámicas del presente. Esto quiere decir que debemos profundizar en el conocimiento de los mecanismos de evolución histórica del sistema, entendiendo por sistema a la organización y el entorno en el que opera. Para esto es fundamental identificar los actores y las variables que intervienen en el sistema, cómo interactúan los actores entre sí, cómo se relacionan las variables y qué capacidad tienen los actores de influenciar las distintas variables. También es bueno conocer los intereses y objetivos de los actores y sus estrategias para lograrlos. Si bien esta información puede ser confidencial en algunos casos, es posible obtenerla por métodos indirectos. De esta forma se logra el objetivo de este paso de entender las dinámicas del presente. ¿Y por qué queremos esto? Para ver cómo podría evolucionar el sistema hacia el futuro, que es el siguiente paso. En el segundo paso, vamos a sobrevolar el futuro, o sea, descubrir las posibles evoluciones futuras del sistema mediante la construcción de escenarios de futuro. Gracias a esto, vamos a poder identificar los eventos de ruptura en cada uno de los escenarios, es decir, aquellos eventos que cambian la tendencia de las variables. Dicho de forma coloquial, lo que hace que el presente tome uno u otro rumbo. En el tercer paso, vamos a señalizar el futuro. Este es un paso clave en el proceso porque en este paso es cuando vamos a identificar los riesgos y las oportunidades que cada uno de esos futuros posibles podría ofrecer. Para eso tenemos una metodología que ya ha sido probada en organizaciones de diversos ámbitos, como pueden ser empresas públicas, empresas privadas, territorios, ONGs, instituciones, ministerios, etc. Una vez identificados los riesgos y las oportunidades, vamos a definir para cada uno de ellos los indicios de preconfiguración, que son aquellos eventos o circunstancias que anteceden su materialización. De esta forma, la organización cuenta con indicadores de futuro que podrá monitorear y con los cuales podrá construir sistemas de alerta temprana que son la clave de la anticipación estratégica continua. En el paso 4 vamos a planificar el futuro. En este paso se revisarán la misión y la visión de la organización, se definirán el escenario apuesta y los objetivos estratégicos a perseguir, así como las iniciativas o proyectos estratégicos para lograrlos. Acá cobra valor todo lo realizado en los tres pasos anteriores, ya que el conocer las distintas opciones de futuro posibles le va a permitir a la organización formular estrategias que soporten mejor los cambios en el entorno, pero además vamos a poder formular planes contingentes para los diferentes escenarios que hemos construido, con sus riesgos y sus oportunidades, con el propósito que cuando surja una alerta temprana, la organización ya sepa qué acciones debe desarrollar y no tenga que improvisar. Es así como las organizaciones dejan de estar en modo reactivo, lo que comúnmente conocemos como apagando incendios,
y pasan a un modo proactivo en el que construyen su futuro. En el quinto paso comienza la ejecución de la estrategia, es decir, comienzan a realizarse los proyectos estratégicos que se formularon para el logro de los objetivos. En simultáneo comienza el monitoreo de la información, que puede ser interna y externa, tanto del pasado como del futuro, a través de los indicios de preconfiguración y los sistemas de alerta temprana. De esta forma, los ajustes que requiere la estrategia, ya sea por cuestiones relacionadas con la ejecución o por cambios en el entorno, van a poder ser realizados de forma anticipada. Por eso este paso es tan importante y se encuentra en el centro del proceso, porque se ejecuta de manera continua, pues no sería muy inteligente obtener información del futuro a través de los indicios de preconfiguración y verla de manera tardía. Eso sería como que diariamente nos llegara un mail con los números ganadores de la lotería del día siguiente, pero nosotros revisáramos nuestra casilla de correo cada mes. No tiene sentido, ¿verdad? La integración de todas estas actividades en un solo proceso de planeamiento anticipativo es lo que le otorga a las organizaciones la capacidad de la anticipación estratégica continua. Muchas gracias. Segunda parte, diferenciales del planeamiento anticipativo. En esta segunda parte del video vamos a ver cuáles son los diferenciales del planeamiento anticipativo con respecto a la forma como tradicionalmente se lleva a cabo el planeamiento estratégico en las organizaciones. Un primer diferencial lo vemos en el segundo paso, donde al sobrevolar el futuro se exploran distintas opciones de futuro. Generalmente las organizaciones no se dan el tiempo de hacer un ejercicio de construcción de escenarios de futuro, sino que formulan su estrategia con base en una única posibilidad de futuro que conocemos como pronóstico. Esto tiene como consecuencia que cuando se genere un cambio en el entorno, que es lo más probable dado que el tiempo en el que vivimos es un tiempo VUCA, la estrategia perderá validez y el documento con el plan estratégico lo encontraremos entre un cajón o como soporte de algún monitor. En cambio, el hecho de estudiar las distintas opciones de futuro le permite a la organización formular estrategias que soporten mejor los cambios en el entorno. Un diferencial muy importante en este punto que no se ve es que contamos con metodologías propias que permiten desarrollar ejercicios de construcción de escenarios en tiempo récord, ya no en meses como era antes, sino inclusive en 1 o 2 días. Otro gran diferencial de este proceso de planeamiento anticipativo es la identificación de riesgos y oportunidades en cada uno de los escenarios de futuro. Si bien muy pocas organizaciones utilizan los escenarios de futuro para su formulación estratégica, las que sí lo hacen se limitan al análisis de la cadena de eventos, pero no extraen de cada escenario los riesgos y las oportunidades. Esto también nos lleva a un tercer diferencial de este proceso que tiene que ver con la elaboración de planes contingentes. El hecho de haber contemplado diversas opciones de futuro y de haber identificado en estas los riesgos y las oportunidades permite que en el paso 4 la organización no solo se limite a la formulación de un plan estratégico, sino que además formule planes contingentes para los riesgos y oportunidades que puedan ocurrir en los diversos escenarios. Como cuarto diferencial, tenemos el establecimiento de sistemas de alerta temprana que le avisan de manera anticipada a la organización sobre la proximidad de un riesgo o una oportunidad. Esto, combinado con un monitoreo continuo y los planes contingentes, le va a otorgar a la organización la capacidad de la anticipación estratégica continua. Es justamente el monitoreo continuo el quinto diferencial. Más que un diferencial, el monitoreo continuo se convierte en una necesidad. Primero, porque los tiempos actuales cambian muy rápidamente, pero también porque gracias a la señalización del futuro que se hizo en el paso 3 con los indicios de preconfiguración, podemos contar con información del futuro. Por lo tanto, si nos llega la información del futuro, pero no la vemos a tiempo, no vamos a poder anticiparnos. Estos son entonces los principales diferenciales del proceso de planeamiento anticipativo. Llegamos ahora a la tercera y última parte de este video, cómo implementar el planeamiento anticipativo. Lo primero que debe hacer una organización que quiere implementar el proceso de planeamiento anticipativo es un diagnóstico de su proceso de planeamiento, porque seguramente algunas de las acciones que ya viene desarrollando van a servir en mayor o menor medida en la implementación del nuevo proceso.
Este diagnóstico lo llevamos a cabo nosotros a través de una conversación guiada con los líderes de la organización, en la cual vamos a poder identificar 4 cosas principalmente. La primera, el grado de anticipación estratégica continua que requiere la organización, porque no todas las organizaciones requieren el mismo nivel de excelencia. Eso dependerá de su tamaño, del sector en el que operen y de muchas otras cosas. La segunda, el desempeño actual de la organización en esas actividades que ya viene desarrollando. La tercera, la identificación de brechas entre el desempeño actual de la organización en esas actividades y el nivel requerido. Y la cuarta, cuáles son las actividades nuevas que debe incorporar y con qué intensidad. Con estos 4 elementos ya contamos con información suficiente para hacer un diagnóstico de la organización en cuanto a su proceso de planeamiento anticipativo, y a partir del mismo podemos sugerir un plan de mejora detallado con aquellas acciones que debería incorporar la organización en el corto plazo y que mayor valor le van a agregar, y aquellas acciones que podría ir incorporando paulatinamente hasta lograr el grado de anticipación estratégica continua requerido. De esta forma, la organización va a poder implementar el proceso de planeamiento anticipativo a su propio ritmo. Muchas gracias por su atención.